Gracias. Pues sí, mira, soy Marcela de México, vivo en la Ciudad de México y mi pregunta es, más que mediunidad, pienso yo que estoy aquí por una pregunta de trabajo. Ujú. Entonces, es acerca de un proyecto para el que me propuse, me postulé, fui a buscar un trabajo y me dijeron que sí. Entonces, primera etapa pasada, ahora estoy por pasar la segunda etapa. Y eso es básicamente mi pregunta acerca de qué se ve para mi proyecto. Vale, Marcela, nada más decirme tu nombre y decir trabajo, yo trabajo lo pongo con W de work en inglés. ¿Qué ha sucedido en 2005 y en 2011 en relación al tema de trabajo? Bueno, mira, de hecho yo tenía un negocio, entonces pienso que esas fechas son porque estaba cambiando de giro. No recuerdo exactamente mes y año, pero sé que en esos años fue un cierre de negocio y fue replantearme qué iba a hacer con mi vida. Bien, te digo esto porque cuando me has dicho, creo que la pregunta es si al final vas a conseguir el trabajo que estás haciendo, ¿cierto? O el que estás Sí, pensando. el proyecto por el que estoy pensando. Bien, lo digo porque el mensaje que he recibido es que estas fechas, o sea, el mensaje literal que he recibido es, Dani, dile a nuestra Marcela, o sea, tienes a dos guías que te están diciendo, dile a nuestra Marcela, si no sería mi Marcela. De hecho, me Ujú, salía más Mar o Marce más que Marcela. De hecho, hay una persona, ujú. mujer, que te dice Marce y hay un varón que me dice mi Mar. Bueno, ya veremos quiénes son si sale el caso. A lo que voy es que estas dos me estaban diciendo que adelante con lo que estabas haciendo, que lo de 2005 y 2011 no se te va a volver a repetir. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, sigamos para adelante porque vamos, por así decirlo, como bien encaminados, bien encauzados en estos momentos. También por lo que me están diciendo, a ver, yo soy muy de rizar el rizo y ha habido como una especie de impedimento hace 2 años que has estado un poquito tristona, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este momento me están diciendo que siga adelante y yo les he preguntado, vale, y si me pusiera yo apocalíptico, sería lo que Marcela más teme. Y me están diciendo que se le vuelva a repetir lo de hace 2 años y si concretamos noviembre de 2018. Sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, en eso no tengas miedo porque el mensaje que he recibido es que, de hecho, a partir de febrero del 2019 ya empezaste con esta cara. Sí. Así que en ese aspecto podemos estar. De hecho, es lo que me está saliendo de que es que no eres perfeccionista, eres extremadamente productiva. Y lo de 2009 me parece bien. ¿Vale? Lo digo porque no te estaba valorando, ni siquiera te estaba haciendo que seas tú, en el sentido de que fueras productiva. De hecho, te estaba anulando. Con lo cual, no sé por qué me están diciendo que la ruptura sentimental que tuviste en 2009 ni se te ocurra darle vueltas a la cabeza. Ok. Ahora, Wow. punto, ¿vale? Y por lo que estoy viendo, lograrás tu máxima el año que viene y si me concretan en abril del 19 y concretando un 19. De hecho, el mes de abril hay un cumpleaños, ¿cierto? Abril, abril, abril. Mira, bueno, así como pienso yo lo más cercano es de mi perrito, que lo veo como un hijo. Entonces sí. Pero no tengo una referencia a otra persona en abril, no recuerdo por el momento, Bien, pero buscaré la fecha. bien. A ver, yo digo cumpleaños, puede ser una celebración, evento, boda, Sí, bautizo, total. un santo, que yo no soy de santos, pero bueno, suelto y tan a gusto que me quedo, ¿vale? Sí. Concretando la fecha del 19 de abril, a ver, día arriba, día abajo, te estoy viendo
que por fin eres tú. Ok. Así que Marcela, y de hecho me hace gracia porque entre que... Vale, ya sé quiénes son. Entre esta fecha y de hecho y mayo, mira, como mi cumple para el 17 de mayo, incluso a nivel amores, vas a estar mejor. Ok. Al mes siguiente de que ya te consideres productiva, que ese es tu máximo hándicap. Perfecto. Oye, Dani, una pregunta. Esta cuestión de productiva que dices, entiendo yo que entonces entiendo que va a ser como que tendré la capacidad de realizar lo que para el puesto que me propuse, porque esa es mi duda, como que siento que probablemente no tenga las habilidades, entonces eso me hace como bajar la vibración. Entiendo por productiva que voy a ser capaz de realizarlo. Yo por lo que me están dejando ver, no es que no tengas la capacidad, sino es que tienes un miedo atroz a no serlo. Y de hecho, si me permites, es que me lo está diciendo este. Y si no lo digo, exploto. No, este caballero... Qué fuerte. Capacidad no. O sea, encima... Siendo un poco como cabreado. Y si dice mi hija, imagino que es mi padre. ¿Vale? Sí, te entiendo completamente. Yo sé cuando me dijiste estas dos personas, te entiendo porque son en quienes estás pensando. Y es mi abuelo, que es como un papá para mí. Totalmente. Y así es su personalidad, como dices. Es que... Cabreado. Es que, a ver, cabreado, a ver si luego me va a pegar a mí. Sí, no. El tema es que me está diciendo que ¿cómo puedes dudar de tu capacidad si no tienes capacidad? Y me ha marcado mucho esto. Y de hecho, cuando estoy cogiendo el lápiz, me está temblando la mano. ¿Tenía como pulso débil? O sea, como muy... Sí. Él tenía un problema con las manos, entonces temblaba. Es que cuando estoy poniendo lo de súper, me estaba temblando la mano y digo, a ver, yo no estoy nervioso. Voy a preguntárselo porque me está literalmente temblando mucho, sobre todo el pequeño y estos dos me tiemblan mucho. Wow. Te explico, los tenía pegados los dedos. Y cuando escribía él temblaba, aparte que tenía una situación. Y estos dedos que tú mencionas los tenía juntos y nunca quiso hacerse la cirugía. Él es mi abuelo. Porque es que digo, ¿qué me está pasando? Digo, estoy fatal. Sí. Sí, total. Vale, Así. pues ahí tienes un mensajito y Wow, pues sí. de este caballero tienes en tu habitación... Pues ahora no me tiembla, qué gracioso. En tu habitación lo notas mucho, me está diciendo. Dicho, cuando te pones un poco, dicho, lo que, a ver, no digo que sea muy bruto, pero es como muy, muy tirado para adelante y me gusta su personalidad porque es muy, mi hija, o sea, aunque sea tu abuelo, es como que mi hija en la habitación la veo débil. No me gusta verla débil con lo fuerte que sé que es. Sí, totalmente. Me dice, Dani, por favor, dile que puede hacer lo que quiera, que yo desde aquí arriba la estoy, esto es interesante, la estoy guiando, protegiendo y por favor, dile que la voy a querer, haga lo que haga y voy a estar orgulloso de él. ¿De acuerdo? De acuerdo. Marce, yo que tú... Gracias. Ay, Daniel, eres fenomenal, qué bárbaro. Sí, muchas gracias. Pues, gracias a mi abuelo. Sí, yo... De todo corazón, gracias. Un placer. Gracias. Un placer, gracias. Igualmente, guapa. ¿Habéis visto qué fácil funciona esto? Me encanta mi trabajo. Vamos a ver por aquí.